Van a haber exposiciones de 20 minutos de parte de los expertos y al final intervendrá el congresista Manuel Dangmer. Para empezar, tiene la palabra el doctor Javier Neves. Por favor, un aplauso al doctor Neves, destacado laboralista, fue ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y un experto académico. Gracias. Buenas tardes, congresista Dangmer, muchas gracias por su invitación y un gusto para mí compartir el panel con Elmer Arce y con Germán Alarco y con el señor que se ha incorporado ahora también, por supuesto. Bueno, hay poco tiempo, entonces algunas ideas básicas. La ley que se supone fomenta el empleo juvenil, la formalidad, la empleabilidad, yo creo que oculta tras esos valores tan importantes y tan consensuales, quien no quisiera que todo eso se materializara, oculta otro propósito. No es el de favorecer la empleabilidad de los jóvenes ni combatir la informalidad, porque eso no se logra mediante una ley. Seguro lo podrá explicar mucho mejor que yo el economista Germán Alarco. En el Perú ha habido algunas experiencias importantes. Ustedes recuerdan la Ley de Fomento del Empleo de 1991, se propuso combatir la informalidad rebajando derechos. La Ley de Micro y Pequeña Empresa del 2003 se propuso combatir la informalidad rebajando derechos. ¿Cuáles fueron los resultados? Cero aporte a la formalidad. El número de micro y pequeñas empresas que se han formalizado gracias a esa ley ha sido diminuto. Y lo que consiguió la Ley de Fomento del Empleo fue precarizar el empleo. Fue que los contratos de duración indefinida fueran reemplazados por contratos de duración determinada y que la relación laboral directa fuera reemplazada por la intermediación y por la tercerización. O sea, se desprotegieron los derechos laborales con esos intentos que supuestamente buscaban formalidad. ¿Por qué creo que la ley del empleo juvenil no es sincera en su propósito? Porque la mayoría de jóvenes en informalidad se encuentran en la microempresa. Y la microempresa hoy día tiene salarios, tiene costos no salariales, de 5%. O sea, por cada sol que paga el empleador como remuneración, 5 céntimos son el costo no salarial que cubre beneficios sociales. La empresa mediana y grande tiene 54% de costo no salarial. Esta ley del empleo juvenil tiene un costo no salarial de 14,4%. Entonces, primera pregunta, ¿a quién le conviene utilizar la ley del empleo juvenil? A la microempresa le resulta atractivo pasar de 5% a 14,4%, sin duda que no. ¿A quién le conviene? A la empresa mediana y grande que tiene 54% y que bajaría a 14,4%. Segunda observación, la ley permite que hasta 25% de la planilla, el proyecto de reglamento dice que son nuevos puestos de trabajo, se cubra con el empleo juvenil. ¿Qué empresas están en condición de ampliar su planilla? Una microempresa que tiene hasta 10 trabajadores va a ampliar en 25% su planilla para dejar de ser finalmente microempresa. No va a ocurrir. Son las empresas medianas y grandes. Entonces, por razones de costos no salariales y por razones de ampliación de la planilla, esa es una ley que va dirigida a flexibilizar más las relaciones laborales en la mediana y gran empresa. Y eso fue, ¿no? Conversábamos con Elmer hace un instante, lo recuerda hoy día el comercio. Esto no es un proyecto nuevo. A pesar de que Fujimori en los años 90 redujo drásticamente la protección laboral, el profesor Oscar Hermida, uruguayo, que era funcionario de OIT, calificó a la reforma laboral de Fujimori como una desregulación salvaje, la más radical de América Latina.
A pesar de eso, los empresarios, retornada a la democracia, por supuesto, proceso en el cual ellos no aportaron nada, porque los empresarios no se movilizaron un milímetro para que el Perú recuperara la democracia. En los años 2000, los empresarios han seguido planteando reformas mayores que las que había hecho Fujimori. O sea, no estaban contentos con esa regresión, no les parecía suficiente, querían más. Y querían más para todos los trabajadores. Parece, porque la propuesta nunca llegó a materializarse en un texto concreto, pero parece que la idea era hacer un corte. Todos los antiguos trabajadores, los derechos heredados del Fujimorato. Y todos los nuevos, menos derechos. ¿Qué menos derechos? No hay gratificaciones, la compensación por tiempo de servicio se reemplaza por un seguro de desempleo y las gratificaciones se suspenden, ¿no? Se eliminan. Las vacaciones, por supuesto, se reducen de 30 a 15 días. Ese era el proyecto. Y hoy día recuerda el comercio que hubo un gran debate en el 2004 entre el Ministerio de Trabajo, cuando yo estaba a cargo, y el Ministerio de Economía, Kuczynski, que ahora dice que él no apoya esta ley, se ha sumado a los opositores, porque nosotros nos oponíamos, y ese debate llegó a la prensa, y quien zanjó la discusión fue el ministro, presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, que dijo: no hay en agenda ninguna reforma laboral regresiva. Pero esa ha sido la intención, y esa intención se ha ido plasmando en los sucesivos gobiernos hasta el actual, ¿no? Con por ejemplo, la prórroga indefinida de la ley de micro y pequeña empresa, que había nacido como una ley temporal, ¿no? Y luego el contrato administrativo de servicios en el Estado. Entonces, sucesivamente al régimen general se le han ido arrancando porciones a través de regímenes especiales que no tienen justificación, debilitando la protección para el común de los trabajadores. Eso tiene antecedentes. En ese contexto fue que se elaboró el anteproyecto de Ley General del Trabajo, pero ese anteproyecto, con todos los efectos que puede tener, yo participé en la elaboración por encargo del congresista Negreiros. Ese proyecto recuperaba derechos perdidos e intentaba no volver a los años 70, pero sí restablecer un equilibrio en las relaciones laborales. Y por supuesto se encarpetó. Ninguno de los gobiernos, ni Toledo, ni García, ni Humala, pese a que en su momento lo ofrecieron, cumplió con poner en el Congreso el proyecto para su discusión, ¿no? Entonces hoy día estamos ante una gran paradoja, estamos ante una nueva arremetida empresarial que pensaron ellos, los gremios y sus medios de comunicación, que no iba a tener una reacción como la que ha tenido. Estamos defendiendo la legislación existente, que es la legislación precaria que hemos heredado de Fujimori, ¿no? Porque nos quieren y nos han venido arrinconando a lo largo de estos años, y felizmente el movimiento juvenil ha logrado revertir la situación y pasar a la ofensiva, y que esta nefasta ley no se materialice. Miren ustedes otro argumento falso de la ley del empleo juvenil, ¿no? Vamos a capacitar a los jóvenes. Por supuesto, hay que fortalecer el sistema educativo, escolar y universitario, hay que vincularlo con el trabajo, eso toma mucho tiempo, pero esta ley dice: no, nosotros vamos a capacitar a los jóvenes para que se puedan insertar en mejores condiciones en el mercado de trabajo. ¿Y qué exige la ley para que una empresa se acoja a este régimen? 60 horas anuales de capacitación. ¿Se dan cuenta? ¿Eso es serio? ¿Y quiénes van a brindar esa capacitación? ¿Qué tipo de institutos? ¿No? Humala dijo que había universidades de medio pelo, y ahora habrá institutos de medio pelo que se van a encargar de capacitar a los jóvenes, que va a ser una farsa. 60 horas al año es una semana y media de clases, ¿no? Y con eso las empresas obtienen un crédito tributario del 2%. Con esa capacitación. Esto no es algo que podamos considerarlo serio, ¿no? ¿Por qué la ley ha admitido
las utilidades y no ha admitido las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios. Porque el ministro ha dicho que las utilidades se les habían pasado por alto porque ya están en la Constitución. Ese argumento es mentiroso, ¿no? Porque en la Constitución también está la remuneración mínima, está la jornada máxima y están los descansos. ¿Y por qué entonces, si esos están en la Constitución, los pusieron en la ley y las utilidades no las pusieron? Quisieron eliminar las utilidades, pero luego como concesión, como conquista, los jóvenes obtuvieron que se repusieran las utilidades. Pero les preguntaba, ¿por qué utilidades sí y por qué gratificaciones y compensación por tiempo de servicios no? Porque las utilidades son un monto fijo y no importa para ese monto cuántos trabajadores hay. Si son más trabajadores, menos utilidad para cada uno. Si son menos trabajadores, más utilidad para cada uno. Con lo cual, de paso, van a crear un conflicto entre los propios trabajadores. Porque los trabajadores antiguos no van a querer que haya nuevos con los cuales compartir la utilidad, ¿no? ¿Y por qué gratificaciones y compensación por tiempo de servicios no? Porque eso se calcula individualmente. Y a más trabajadores, más compensación y más gratificación. Entonces, la ley dijo gratificaciones y compensación por tiempo de servicios no, porque encarecen. Y ya no sería 14,4, sino seguramente sería 20 o más, y ya no es atractivo, ¿no? Y utilidades sí. ¿Qué pasa con los derechos colectivos? La ley dice, yo creo que con cierto cinismo, que los jóvenes que ingresen en este régimen pueden formar su sindicato o afiliarse al sindicato de la empresa. Pero ¿eso es verdad? ¿Qué tipo de vínculo van a tener los jóvenes? Contratos de duración determinada. El primero por 1 año y los que se renuevan por 6 meses. Una persona que tiene contrato de duración determinada, ¿se afilia al sindicato? No, porque tiene temor de que haya como consecuencia de su afiliación una no renovación del contrato. No renovación que no está suficientemente protegida por nuestro ordenamiento. Entonces, ¿los jóvenes van a poder ejercer el derecho de sindicación? No van a poder. Van a poder, la ley dice, los derechos que se señalan en esta ley son mínimos, pueden ser mejorados por convenio colectivo. ¿Pero qué convenio colectivo si para que existe un convenio colectivo se requiere que exista un sindicato que lo negocie? Y los jóvenes no van a pertenecer al sindicato. No solo eso, van a debilitar el sindicato de la empresa. Porque imagínense ustedes que una empresa que tiene 100 trabajadores ahora tenga 25 trabajadores más que no se pueden afiliar, pero que son trabajadores. Entonces el cálculo de la mayoría para que el sindicato pueda negociar un convenio colectivo a nombre de todos los trabajadores ya no es 100, es 125. Con lo cual la propia estructura sindical se va a debilitar. Termino con lo siguiente. Creo que los jóvenes han puesto en agenda ya no solo la ley del empleo juvenil, sino la revisión de todos los regímenes especiales y el trabajo en dirección a una ley general. Me parece estupendo. Yo creo que hay que avanzar gradualmente, es decir, primero lograr la derogación de la ley del empleo juvenil y luego los siguientes objetivos y no hacer todo eso junto. Pero esa es una opinión política y como tal cualquiera puede pensar diferente. La ley del empleo juvenil debe ser derogada, deben ser rescatados, pero mejorados algunos aportes, como por ejemplo la capacitación, pero no 60 horas, por ejemplo el crédito tributario, pero no 2%. Y mi idea sería introducir estos beneficios en la ley de modalidades formativas que ya existe desde 1991. Si ya existe una ley que pretende mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ¿por qué este régimen, con plenos derechos y con algunos estímulos tributarios, no se introdujo dentro de esa ley, ¿no? Porque, repito, termino, porque el propósito evidentemente no era ese, no era promover el empleo juvenil, solo que no lo pueden decir,
era desregular más las relaciones laborales en las medianas y grandes empresas. Gracias. Muchas gracias.